Ahora vamos a ver de forma teórica un concepto que es un pelín más complejo que los anteriores, que es el de la elasticidad de sustitución en este contexto de producción, donde se emplean como sustitutivos los factores productivos uno de otro ante un nivel de producción fijo establecido. Va a estar muy vinculado a esa relación marginal de sustitución que nos decía cómo cambiamos o intercambiamos un factor productivo por el otro, ¿no? Nos hablaba de proporciones. Si incrementábamos el número de trabajadores en uno, ¿cuánto debía haberse reducido el número de capital para que la producción fuera la misma? Va a estar vinculado con ese concepto, pero no es exactamente eso. En este caso nos va a hablar de forma más específica en lo que sería la facilidad con la que se puede reemplazar un factor productivo por otro. ¿Cómo vamos a definir este concepto de elasticidad de sustitución? Con este término, con este sigma. Así que ese sigma representará la elasticidad de sustitución, de tal forma que cuanto mayor sea ese valor, el valor de sigma, es que es más fácil sustituir un factor productivo por el otro. ¿De qué va a depender el valor concreto? Pues está de la propia forma de la isocuanta. Como os decía, va a estar vinculado con la pendiente. Y aquí vamos a ver cómo, conclusiones que tenemos que mantener en mente o relaciones que van a existir y luego su formulación, que no va a hacer falta que la conozcamos de memoria, pero sí un poco saber qué está detrás y tener una idea de cómo va a ser de elástico o no, o cómo va a ser el tamaño de esa elasticidad de sustitución, si grande o pequeño, dependiendo de esa forma que tenga la isocuanta. Bueno, ¿qué debemos saber? Que si la relación marginal de sustitución es constante, es decir, siempre sustituimos el mismo número de capital por trabajadores o al revés, trabajadores por capital, si es un valor constante, eso va a dar mucha certidumbre al empresario. Así que va a hacer que la elasticidad de sustitución, esa facilidad de sustitución sea mayor que en un contexto en el que la relación marginal de sustitución técnica nos dé un valor mayor, variante además. Así que el hecho de que sea constante la relación marginal de sustitución técnica va a incrementar este sigma que era la elasticidad de sustitución. ¿En qué casos se va a dar una relación marginal de sustitución técnica constante? Si recordáis, la relación marginal de sustitución técnica era la pendiente, quitándole el menos, pero era la pendiente. ¿Cuándo va a ser constante? Pues cuando esa pendiente sea constante, una línea recta. Así que siempre que tengamos una isocuanta que sea una línea recta, la relación marginal de sustitución va a ser constante. Eso supone más certidumbre para el empresario y por lo tanto mayor elasticidad. En la medida en la que sea más variante o menos constante, la elasticidad de sustitución, es decir, la facilidad con la que se sustituye un factor productivo por otro, va a ser menor, porque produce esa cierta incertidumbre de saber cuánto capital tengo que reducir para mantener el mismo nivel productivo, dado que he incrementado un trabajador más. Si ese valor va cambiando, pues es más difícil atinar para obtener el nivel de producción que se desea, no un exceso de producción ni un defecto de producción. ¿Cómo es la fórmula en concreto? Como veis, es un poco compleja. Sería esta, aunque aquí lo único que estoy haciendo es desarrollarla. Se tiene en cuenta el ratio capital-trabajo. En concreto, si veis, es como el equivalente a su tasa de variación, porque tenemos cómo varía entre dos puntos concretos, un punto de partida y otro nuevo nivel, respecto al punto de partida. Así que valor final menos valor inicial dividido valor inicial. Lo mismo nos pasa con lo que es la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente en el punto inicial, la pendiente en el punto final. Pendiente en el punto final menos pendiente en el punto final dividido pendiente en el punto inicial. Eso sería la tasa de variación de la relación marginal de sustitución. No sé si lo he dicho bien. Final menos inicial dividido inicial. Eso sí. Aquí lo único que se hace pasando de aquí a aquí es, en lugar de poner variaciones, esa resta, se habla en términos de diferencias. Es incorporar la derivada.
en términos de notación es poner ese delta. Y lo único que se hace del paso de aquí a aquí es un poco reestructurar. Se ponen las derivadas con las derivadas y los valores sin derivar juntos. Así que tendríamos este elemento que queda multiplicado por este, aquí está este multiplicado por el que os decía, relación marginal de sustitución, dividido el ratio capital trabajo y la derivada de la relación marginal de sustitución. Lo pongo cada uno derivada con derivada y valor con valor. Luego veréis en la diapositiva que esto se puede sustituir, como es, en el fondo es una tasa de variación. La tasa de variación puede quedarse aproximada por la variación del logaritmo neperiano del valor en concreto, que sería capital dividido L. Y aquí tendríamos lo mismo, pero para la relación marginal de sustitución técnica, pero dividiendo. Veréis que viene así en las diapositivas. Pero como os he dicho, no hace falta que memoricéis de memoria la fórmula y mucho menos el final. Recordad eso, que existe una relación entre derivadas del logaritmo de una variable y la tasa de variación de esa variable, porque se ven otras asignaturas. A mí me interesa más quedarme quizá con esto. Fijaros, si estuviéramos en el caso de que la relación marginal de sustitución es una constante, es decir, es un número, la tasa de variación de un número es cero, no varía, es el número, así que la variación es el valor de partida, el valor final menos el de partida, si es el mismo, un número menos el mismo es cero. Entre cualquier número, cero, entre 1.000.000 es cero. Así que tendríamos aquí cero. Su aproximación infinitesimal sería pues eso, un valor entre 0 tiende, ¿no? Los límites, cuando veamos los límites, un valor entre 0 tiende a infinito. Es decir, a ser muy elástico, justo lo que decíamos, si la relación marginal de sustitución técnica es constante, la elasticidad tiende a infinito. Así que cuando tengamos una relación marginal de sustitución constante, es decir, un isocuanta que es una línea recta, ahí la elasticidad será máxima, tiende al infinito. ¿Qué pasa cuando es curva? Y como siempre, capital, trabajo. De este tipo, que es la que solemos ver. Pues la relación marginal de sustitución ya no es constante, ¿no? Dado que es la pendiente y la pendiente va cambiando. En concreto, ¿dónde se aprecian mayor cambios de la pendiente? Bueno, lo podríamos haber hecho de forma un poquito más exagerada. He hecho que la curvatura se dé sobre todo aquí. Mientras que aquí la pendiente es muy elevada pero muy constante. Y aquí es muy baja pero constante. Lo que nos interesa es que sea constante. Me da igual si es elevada o baja, constante. Porque siempre que sea constante va a hacer que este elemento sea bajo y en resumen la elasticidad de sustitución sea alta. Así que simplemente el hecho de que aquí sea constante va a hacer o va a favorecer que sea más elástico. Además, fijaros, hablamos o tenemos en el numerador los ratios capital-trabajo. Cuando estamos en puntos como estos, esos ratios se ven relativamente alterados, fijaros, para que tengamos si pasamos de un punto que está aquí a otro que está aquí, fijaros que el cociente cambia mucho, porque aquí teníamos un valor relativamente, en el punto de partida, un valor relativamente pequeño de K. Recordad que esto era K dividido N. Este era pequeño y este era grande. Y ahora K apenas ha cambiado, pero el otro ha crecido un montón. L se ha incrementado mucho y K apenas ha cambiado. Así que tenemos un K un poquito más pequeño, tener una flechita pequeña hacia abajo, y un L que ha crecido bastante. El valor de este ratio se ha visto muy modificado. En cambio, en estas intermedias, tenemos un K y un L, un mismo incremento de L
se ve muy compensado con K. Es decir, en el segundo caso teníamos un KL de partida, ahora lo que observamos es que cae mucho K a la vez que L se ve muy modificado. Por lo tanto, en este caso, lo que observamos es que el ratio va a cambiar incluso más, va a ser de mayor modificación. Bueno, en conclusión, vamos a encontrar fuerzas un poco en ocasiones contrapuestas. Podemos tener que este es un valor relativamente pequeño, lo que encontramos aquí, lo que hará que en general tienda a incrementarse sigma, pero si observamos este otro ratio, podemos encontrarnos que aquí se va a modificar mucho ese ratio, pero incluso en cestas intermedias ese ratio se va a ver incluso más modificado. Por lo tanto, eso impulsaría a que la elasticidad fuera mayor en este punto. Dependiendo de cuál de las dos fuerzas tiene más peso, encontraríamos una elasticidad mayor en un punto o en otro. La conclusión con la que quiero que os quedéis es que la elasticidad no es constante, va a cambiar siempre que tengamos una curvatura. La tendencia natural es que sean más elásticos los puntos que están aquí, suele pesar más esto, y sean menos elásticos estos valores. Es más fácil sustituir en un contexto en el que más o menos es constante la relación marginal de sustitución y además es relativamente versátil. Un pequeño cambio de un factor productivo puede generar un gran cambio del otro. En términos de ahorro, un pequeño incremento de L puede generar un gran incremento de ahorro de capital o al revés. Pero vamos, eso es con lo que quiero que os quedéis sobre todo. El caso concreto de que sea una constante, recordar que no siempre tiene por qué ser una constante, y ahora veremos también otro tipo de isocuantas que eran las que tenían esa forma de L. Pero antes de ver la que tiene forma de L, vamos a pararnos un momento y analizar cómo es esa isocuanta que tiene esa pendiente constante, es decir, que es una línea recta. Van a ser, como yo os decía, funciones con una elasticidad de sustitución infinita, perfecta, muy elásticas, lo máximo. Su forma será de la siguiente. Es K más L. Veis que K puede estar ponderado por un valor A y L, del factor trabajo, por un factor B. Es la estructura productiva. Pues no sé, pueden ser valores, los que sean. Ninguna de ellas está elevada al cuadrado, al cubo o a ningún valor, no están dividiendo, son líneas rectas. Fijaros, podemos ver otra propiedad de ellas. Sabemos que esta producción pues está en función del capital y del trabajo, son las variables, lo que puedo cambiar, variar, de ahí que sean variables. Si cambio el factor productivo, lo multiplico cada uno de ellos por m, es decir, estoy cambiando la escala, estoy haciendo más grande la empresa, tendríamos que la producción sería, en lugar de poner K, ponemos el nuevo capital, que es m veces el capital previo y m veces el trabajo previo. Lo sustituyo en la función, donde pone K pongo el nuevo valor, Km, donde pone L pongo el nuevo valor de L, es Lm. Fijaros que en ambos lados, factor común la m, la podría sacar, que es lo que hacemos aquí. ¿Qué es lo que nos da? Que la nueva producción, si esta era la producción 0 de partida, la nueva producción prima es m veces la producción original, porque este AK más BL era la producción Q0 original. Esto nos estaría hablando que este tipo de funciones de producción, o isocuantas mejor dicho, responden a rendimientos constantes de escala. Es decir, cada una de ellas estarían equidistantes en proporción a los factores productivos que incorporamos. Es decir, si esta tenemos aquí para un nivel de producción 10, a la misma distancia la separación estará el 20, el 30, estarán equidistantes siempre que la producción que estamos incrementando o tomando como referencia es la misma, la distancia de una a otra es la misma, en este caso 10, siempre 10, pues entonces ellas estarán siempre equidistantes. Podrían haber sido 5, de 5 en 5 también serían equidistantes. Recordad que estas isocuantas son infinitas, podemos dibujar las que queramos. Vale, otra relación interesante, bueno, lo que estaríamos diciendo aquí con esta elasticidad perfecta es que en el fondo me da igual un factor productivo o el otro.
se intercambian indistintamente. Siempre además en la misma relación. Es que es muy sencillo para mí, productor, tomar una decisión a la hora de cambiar un factor productivo por otro. Imaginaros que la relación es 2. Siempre que la relación marginal de sustitución técnica es 2. Es decir, siempre que incorporo un trabajador más, me quito de encima 2 máquinas. Y siempre es así. Pues es muy fácil tomar una decisión en cuanto a qué factor productivo voy a sustituir por el otro. En concreto, ¿qué tipo de soluciones nos va a dar estas isocuantas? ¿O cuál va a ser el mecanismo por el cual vamos a llegar a una solución específica? El mecanismo siempre, o la idea es que el productor, pretendiendo maximizar beneficios, pretende reducir los costes. Aquí en donde entran los costes, en que el factor productivo capital tiene un coste, que lo veréis con V o con R minúscula, y el factor productivo de trabajo tiene otro coste, el wage, el salario. Si veo que wage es mucho más bajo que el salario, y me da igual un factor productivo que el otro, lo puedo sustituir perfectamente, lo que es bastante irreal, pero teóricamente posible, ¿por qué va a optar este empresario? Pues contratar únicamente el factor productivo barato, trabajo. Así que la solución sería en ese caso, si el objetivo de producción es 10, la combinación que va a elegir de los dos factores productivos sería esta. Una solución esquina. Solo va a contratar trabajadores, dado que es más barato que el capital y se pueden sustituir perfectamente. La proporción, pues la que sea. Esto equivale a, yo qué sé, 5 trabajadores. Pues ya está, va a tener 5 trabajadores y 0 máquinas, porque se puede sustituir siempre igual y en la misma proporción. Ahora vamos a ver el caso en el que tenemos, como os decía, en lugar de esta forma, la de la L. Cuando estemos, por lo tanto, ante curvas como este tipo de curvas isocuantas, lo que vamos a observar es que la elasticidad de sustitución es justo lo opuesto al caso previo. Es decir, en este caso es 0. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo no puedo sustituir un factor de producción por el otro, porque para producir necesito usarlos de forma conjunta. Imaginemos que nuestro objetivo es hacer simplemente hoyos, para lo cual para cada hoyo necesitamos un trabajador, una persona y una pala. Capital 1, trabajo 1. Siempre que exista esta proporción se conseguirá hacer un hoyo. Así que esto supongamos que es para un hipotético caso en el que la producción es igual a 1. Si yo incremento, y aquí estaríamos, un trabajador, una pala. Si yo empiezo a incrementar el número de trabajadores, dado que solo hay una pala, el nivel de producción sigue siendo 1, solo puedo hacer un hoyo. Por esto, todos estos valores también pertenecen a la isocuanta, porque el nivel de producción no cambia. Si por el contrario tengo un trabajador, pero a este trabajador le doy muchas palas, tampoco se va a ver incrementado la producción, porque en este caso concreto solo es posible producir si hay una combinación exacta. Por muchas palas o mucho incremento de capital que se dé, la producción no se va a incrementar. Por eso, todos estos valores, donde hay un trabajador y muchos valores distintos de capital, muchas palas, siguen perteneciendo a la misma isocuanta. Esto es raro, no suele darse, ¿vale? Porque normalmente, siempre que se incrementaba uno de los factores productivos y el otro se quedaba fijo, la producción crecía. Menos en este caso, en el que son bienes totalmente inelásticos en términos de sustitución de uno por el otro. Para producir se tiene que incrementar los dos a la vez, si no, no se puede incrementar la producción. ¿Cómo es la forma de esta ecuación, esta isocuanta? Tendría esta forma, la del mínimo. Esta expresión es la que nos da todos estos valores. Puedo decir para un mínimo igual a, en este caso era Q igual a 1. Imaginemos aquí que A es 1 y B es 1. A y B son distintos valores que nos dicen cómo ese capital proporciona o incrementa la producción, ¿vale? Son como ponderaciones. En ese caso original, luego os pondré otro ejemplo, en ese caso original A es 1, B es 1, por lo tanto, ¿cómo se dibujaría esta isocuanta? Pues cuando ambos es 1 y 1, el capital y el trabajo es 1,
este caso y este caso nos da un nivel de producción igual a 1. Recordad que tenemos que mantener fijo el capital de producción, porque eso es una isocuanta. En la medida en que el capital pasa a ser 2, 3, 4, recordad que L lo estoy dejando fijo en 1. ¿Cuál será el valor mínimo? El de L, 1. 1 por 1 es 1, aunque K sea 2, sí que es verdad que 2 por 1 es 2, es un valor mayor, pero es que estamos cogiendo el mínimo. Así que para todo K que se incremente, la producción siempre es 1. Y al contrario, si dejo fijo lo que sería el capital, es 1, 1 por 1 es 1, y L lo voy incrementando, como es el mínimo, siempre va a ser 1. Así que todos estos valores, todas estas combinaciones donde el capital es 1 y L va incrementándose, nos movemos hacia la derecha, todas ellas tienen la misma producción asociada, que es un hoyo. Así que pertenecen a la misma isocuanta. Vale, ese era un caso concreto que os decía que ambos factores productivos se usan en la misma proporción. Pero no siempre tiene por qué ser así. Luego os daré otro ejemplo en el que A será igual a 2 y B será igual a 1. Pero bueno, antes de pasar a ese ejemplo, vamos a ver distintos escenarios. Como hemos visto, podemos encontrarnos en el caso en el que, por ejemplo, el primer término, AK, sea mayor que el segundo término. En este caso era cuando, dado un valor de L, K es mayor, ¿no? Poníamos si A era igual a 1, pues K igual a 2, luego K igual a 3, luego K igual a 5. En estos casos este término es mayor que este, nos estaríamos moviendo por aquí. Los distintos puntos que componen esta isocuanta. En ese caso se hablará de un caso de ineficiencia. Para que sea eficiente ese capital que se está incrementando o ese valor del capital, ¿qué es lo que necesitamos? Incrementar L. Solo incrementando esta L haremos que este BL se iguale con el AK y por lo tanto es como si nos moviéramos aquí, a lo largo de esos puntos. Es decir, aquí estoy metiendo palas, pero si no meto trabajadores, realmente no incremento la producción. No es eficiente incrementar más la producción. De hecho, que sepáis que la producción se va a encontrar en los puntos que unen las distintas curvas de isocuantas. Nunca se va a producir aquí, porque esto significaría tener más trabajadores de los que necesarios y los trabajadores suponen un coste. O trabajar en un punto por aquí, porque significaría, que es este caso en concreto, que tenemos más capital del que necesitamos dado el número de trabajadores. Estaríamos incurriendo en un gasto de capital excesivo. ¿Qué será eficiente por lo tanto? Cuando ambos elementos sean iguales, cuando esto es igual a este. Es decir, en nuestro ejemplo, si este era 1, A era 1 y B era 1, pues cuando K es igual a B, K es igual a L, cuando vale 1K y 1L, o cuando vale 2K y 2L. En ese caso sería eficiente, pero suponiendo que A y B toman valor 1. Así que eficiente es cuando ambos valores son iguales. Vamos a poner otro posible caso en el que A es igual a 2 y B es igual a 1. Pues por daros otro ejemplo, pero tampoco es más ilustrativo, puede tomar cualquier valor. En ese caso, ¿qué obtendríamos? ¿Dónde estaría el punto eficiente? Bueno, lo que sabemos es que, este es un ejemplo, imaginaros pues eso que os había dicho, A vale 2 y B vale 1. Si K toma valor 1, eso nos diría que es 2 por 1 es 2, y dado que B vale 1, ¿qué sería lo eficiente? Lo eficiente en ese caso, estamos obteniendo el punto eficiente dado un K igual a 1, en ese caso lo eficiente sería tener un L igual a 2. Es decir, lo que decíamos antes, que A por K debe ser igual a B por L. Y eso sería eficiente, ya tendríamos 2 es igual a 2. En resumen, ¿qué es lo que observamos? Fijaros, puedo reestructurar esto y dejar el ratio KL, es un ratio que se suele usar, el capital por trabajadores, y me quedaría, la L le pasa dividiendo, por lo tanto esta A, la paso que está multiplicando, la paso dividiendo. He puesto un 2, quería poner una A. Ya sí tendríamos
1, que es el capital, lo pongo por aquí arriba. 1, que es el capital, dividido 2, que es el trabajo, debe ser igual a B, que es 1, partido A, que es 2. Justo es lo mismo. Y bueno, ¿qué nos vendría a decir un poco esto? Fijaros, KL, para que sea eficiente, es decir, para estar en un punto eficiente nos hablaría de esa proporción. Si, al ser 1 entre 2, es decir, es 0,5, lo que nos viene a decir es que para un capital 1 necesitaríamos 2 trabajadores, es decir, cada trabajador se queda con un medio de máquina, con media máquina. Como si fueran máquinas muy grandes y para manejarla necesitan 2 trabajadores. ¿Qué sería eso? La combinación ideal. Es decir, 1 partido 2 es por cada... Tengo una máquina, la divido entre el número de trabajadores que necesito para una producción eficiente en la que se cumple esta relación. Eso me quiere decir que este KL, que es el que vamos a encontrar aquí, siempre va a ser el mismo, es K dividido L, y va a ser este valor. Viene dado por B y por A, así que teniendo B y A ya sé cuál va a ser siempre esta proporción, ese ratio KL. En concreto 1 entre 2, que viene aquí, 1 entre 2, es 0,5, significaría que para cada máquina, si tengo el número de máquinas dividido entre el número de trabajadores me da 0,5, significa que cada trabajador requiere de media máquina. O lo que es lo mismo, lo que estamos viendo es que A era 2, es decir, el capital aporta a la producción como 2 unidades, mientras que B es 1, aporta como para producir una unidad, por lo tanto necesitaríamos 2 trabajadores para igualarlo y conseguir finalmente esas 2 unidades producidas. ¿Vale? Veis que siempre es en las mismas proporciones, esa es la clave. ¿Y cómo saber cuál es la proporción idónea? Pues cuando este valor y este valor coincidan. Siempre que uno de ellos sea mayor, se está produciendo una ineficiencia, se está consumiendo en exceso uno de los factores productivos que no es necesario. Así que esto igual a esto, que es lo que habíamos hecho aquí. De aquí sacamos el ratio capital-trabajo y ya sabemos cuántos trabajadores necesitamos por máquina. Y eso está vinculado con el peso que tiene cada factor productivo a la hora de producir. Pues como decíamos, el capital tiene un peso que es el doble del trabajo, por lo tanto el trabajo tiene un peso que es la mitad del capital, en este ejemplo. Ahora vamos a ver una función productiva muy útil, se utiliza mucho, que es la Cobb-Douglas, por sus propiedades que son bastante buenas y además muy cercanas a lo que sería la realidad de la producción. Estas formas Cobb-Douglas vamos a ver que tienen una elasticidad de sustitución igual a 1. De hecho, lo podríais demostrar vosotros, os dejo en las diapositivas que deberíais hacer para comprobar que siempre será igual a 1. ¿Cuál será la forma? Bueno, aquí tenemos su forma más genérica. Valor por el capital elevado a alfa más el trabajo elevado a beta. Fijaros, con esta expresión podemos evaluar, como siempre, cómo son los rendimientos de escala. Diremos que si alfa más beta es igual a 1, es decir, beta sería equivalente a 1 menos alfa, siendo alfa un valor entre 0 y 1, si ocurre eso, es decir, que alfa está entre 0 y 1 y beta es 1 menos alfa, veremos que los rendimientos de escala serán constantes. Cuando sean mayor que 1 serán crecientes y cuando sean menor que 1 serán decrecientes. ¿Por qué beta debe ser 1 menos alfa para que sea igual? Recordad, alfa es que está entre 0 y 1. Si alfa es 0,5, pues beta debería ser 0,5 para que fueran constantes. Si alfa fuera 0,2, beta debería ser 1 menos 0,2, es decir, 0,8 para que fueran constantes. Eso lo vamos a demostrar ahora. Vamos a hacer esa función de producción nueva para un K que está multiplicado por M y para una L que está multiplicada por M también. Tendríamos nuestra función de producción, sería esa, donde está K ponemos el nuevo nivel de capital, que sería MK, elevado todo ello a alfa, más ML elevado a beta.
Como en este caso vamos a demostrar los rendimientos constantes, lo vamos a poner que beta sea igual a 1 menos alfa. M elevado a 1 menos alfa. De aquí podemos ver que lo que tenemos es un producto. Cuando hay un producto, en ambos casos, lo que según las propiedades, lo que podríamos hacer es poner, bueno, el A que ya le teníamos, M elevado a alfa, por se puede como separar. K elevado a alfa más M elevado a 1 menos alfa. Realmente es beta, pero ahora vamos a hallar el caso en el que son constantes, es decir, cuando beta es igual a 1 menos alfa, por L elevado a 1 menos alfa. Fijaros, tenemos en ambos casos este elemento que es común en términos de que la base es M, en este caso está elevado a alfa y en este está elevado a 1 menos alfa. Perdonad que se me ha colado aquí un más, pero esto es un por. Si no, no se podría hacer. Ahora ya sí. Estaba pensando en la lineal. Ten en cuenta que esta va a ser una ecuación que no va a ser ni la lineal ni la L. Es algo intermedio. El más nos haría ir a la lineal. Con el por ya conseguimos esa copzaglas. Ahora ya sí, ahora ya tiene sentido. Como están multiplicándose y estas dos tienen la misma base, si recordáis por las propiedades de las potencias, el producto de dos números con la misma base es igual a la base elevada a la suma. Entonces nos quedaría A, voy a poner por un lado la expresión original, eso es alfa, 1 menos alfa, y nos quedaría M elevado a alfa más 1 menos alfa. Como hemos dicho que beta es igual a 1 menos alfa, si os dais cuenta aquí tenemos alfa más 1 menos alfa, se nos iría el alfa y se nos quedaría elevado a 1. Por lo tanto sería el nivel de producción original Q0 por M, constantes. Si en lugar de haber puesto un beta igual a 1 menos alfa hubiese sido un beta mayor, esto nos daría un número mayor a 1. Así que M estaría elevado, por ejemplo, a 2. Conclusión, nos daría que la producción estaría creciendo en una proporción superior a M, rendimientos crecientes. Y si ese beta hubiese sido menor a alfa, este valor, un número elevado a 0,5, por ejemplo, sería como la raíz cuadrada, es decir, un valor menor. Serían rendimientos decrecientes. Otro aspecto interesante de esta expresión es su transformación logarítmica, que nos permite pasar a una expresión ya lineal, en lugar de por serán sumas, y la interpretación será en términos de elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad, ya ahora nos olvidamos en concreto de la elasticidad de sustitución. Si recordáis, teníamos muchos tipos de elasticidad en el caso de la demanda, respecto al propio precio, precio cruzado o renta, en el caso de la oferta respecto al propio precio. Pero en sí, en todos ellos hay algo en común, que es elasticidad. Y elasticidad es ver cómo el cambio de una variable genera el cambio en otra variable. Y ese cambio además se mide en tanto por ciento. Si una se incrementa en 1%, ¿cuánto cambia la otra en tanto por ciento? En el fondo lo que estamos haciendo es un ratio, es decir, un cociente de tasas de variación, si recordáis. Primero voy a expresar esta ecuación en logaritmos, lo que me daría el logaritmo neperiano de la cantidad. Bueno, da igual que sea neperiano, en base 10, el neperiano es que es en base E. En base 10 es otro muy habitual, el que sea. Logaritmo neperiano de A. Lo bueno de los logaritmos es que te transforma la serie, la suaviza, pero conserva sus características principales. Un máximo sigue siendo un máximo, un mínimo, así que tiene muy buenas propiedades. Recordad, el logaritmo de un producto es la suma, por eso tengo un más, y una potencia, el número de la potencia baja aquí, y sería logaritmo neperiano de K más beta, logaritmo neperiano de, en este caso, el trabajo. Fijaros, si yo ahora hago, ¿cómo varía el logaritmo neperiano de K respecto al logaritmo neperiano de, Q respecto de K? Lo que estoy viendo es cómo este elemento cambia
cuando este elemento cambia en una unidad. Pero al ser logaritmos, como os decía antes, tiene una propiedad muy buena. Escribir la derivada o la variación del logaritmo de una variable es equivalente a poner como la variación de esa variable, ya sea con el delta de derivada o con este símbolo de incremento. En el fondo es como si fuera dividido la propia variable. Es decir, tenemos como una tasa de variación. Y aquí estaría dividiendo, y esto sería equivalente a una tasa de variación del capital respecto al capital. Recordad, esto es cómo varía, en este caso la producción dividido el valor inicial de la producción, ¿no? Valor final menos inicial partido del inicial. Se puede expresar de forma más elegante con estas variaciones infinitesimales, que es con la derivada. Cambio notacional. Ups. En este caso, si vemos solo esto, ¿cómo varía esto? Cuando varía el logaritmo neperiano de k, es como si el logaritmo neperiano de k, como si todo esto fuera una variable, como si fuera x, como si esto fuera la y esto fuera la x. ¿Cómo varía? Es como 3x. ¿Cuál es la derivada? Y es igual a 3x, como si esto fuera mi y es igual a 3x. Y nosotros poníamos el i' para decir la derivada, ¿no? En el instituto. La derivada era 3. Pues ahora en lugar de eso lo que tenemos es logaritmo neperiano de q, pero es igual que la i, es el equivalente, es igual a muchos números. Lo demás estamos diciendo que son constantes, dado que la derivada la voy a hacer respecto de esto. Es decir, presupongo que todo lo demás son números, por eso es tan importante decir respecto a qué se hace. Porque ahora no es como en el instituto, que solo era la y, la x. Ahora es como si fuera la y, la x, la z, la v, la r, la s. Son muchas variables. Cuando hago la derivada tengo que decir respecto a cuál de ellas. En este caso, el logaritmo neperiano. Y aquí en el fondo lo que estaríamos viendo es que es como un alfa que multiplica esta x, que ahora la x es el logaritmo neperiano de k, más otros elementos que son logaritmo neperiano de a, beta por logaritmo neperiano de l, bla bla bla. En conclusión, la derivada, ahora ya no pongo un i', ahora lo que ponemos, nuestra notación, pero es un cambio puramente notacional, sería este logaritmo neperiano q respecto al logaritmo neperiano de k. Aquí era un 3, aquí será alfa. Alfa. Esa es la solución, ¿no? Alfa sería el resultado de hacer esta derivada. Pero dado que sabemos que detrás de esto también está esto, eso es una elasticidad. Porque una elasticidad es un cociente de tasas de variación. Es decir, ya está expresado en términos porcentuales. Esto no es el efecto de que se incremente capital en 1. Este es el efecto de que el capital se incremente en un 1%. Fijaros que esto es la tasa de variación del capital. Eso es la tasa de variación de la producción. Es decir, tenemos la tasa de variación de la producción dividida entre la tasa de variación del capital, pues vamos a tener cuánta tasa de la variación de la producción se corresponde con, como está dividida entre la del capital, cada uno de los tanto por uno de variación del capital. ¿Verdad? ¿Cómo varía? Esta es la tasa. Imaginaros que la tasa de variación de la producción es del 5%. Y la tasa de variación del capital es de un 1%. Lo que vamos a obtener es cómo se reparte esto entre esto. Y sabremos que cuánta variación de la producción se corresponde a cada uno de los incrementos de un 1% del capital. Por eso la interpretación será que cuando el capital se incremente en un 1%, la producción se incrementará en un alfa por ciento. Esa sería la interpretación, porque sería una interpretación en términos de elasticidades. Si el capital se incrementa en un 1%, la producción se incrementará en un alfa por ciento, ya vendría en porcentaje. Exactamente lo mismo lo podéis hacer con L. Donde pone K pondríamos una L, una L, una L, una L, una L, y nos quedaría que es beta. Realmente, esto de aquí
Yo le he añadido para que entendáis cuál es la interpretación, para que veáis que claramente es un cociente de tasas de variaciones y por lo tanto es una elasticidad. Pero normalmente lo que se pone es simplemente este elemento y este. Hacemos esta derivada, sacamos su valor y gracias a que sabemos que está todo esto detrás, la podemos interpretar de esa forma, en términos de elasticidad. Y beta sería para él, es decir, si el número de trabajadores se incrementa un 1%, la producción se incrementará un beta %.